La selección natural fue la primera explicación adecuada de la evolución. Sin embargo, en esa teoría faltó explicar algunos aspectos muy importantes. Por eso la teoría de la evolución que formuló Darwin se ha venido enriqueciendo con numerosas investigaciones. Por ejemplo, los estudiosos de la genética han mostrado que las variaciones de los organismos surgen por mutación y recombinación genética. Entre los genetistas que más contribuyeron a formular la teoría sintética de la evolución, destaca el biólogo de origen ruso, Teodosio Dobzhansky. Los biólogos que estudian la distribución de las especies han encontrado que se presentan diferencias entre ellas de acuerdo a la región que habitan. Así se empezó a comprender el aislamiento reproductivo. Los resultados de estas investigaciones fueron integrados a la teoría sintética por investigadores como Ernesto Meyer. De este modo, se enriquecen día con día las explicaciones que dan las diversas ramas de la biología para sintetizarse en una teoría más completa y sólida, la teoría sintética de la evolución. Cuando nacen nuevos seres vivos, cada uno tiene características particulares, es decir, se presenta gran variación entre los individuos de la población. Este hecho se comprueba al observar que cada individuo, aunque se parezca a sus padres o hermanos, tiene algunas características propias y distintas, por ejemplo, en su talla. Esta variación se presenta en todas las poblaciones. Y se debe a las diferencias en la información genética de cada individuo, las cuales ocurren por mutación y recombinación. Sobre esa variación entre los organismos de una misma especie, actúa la selección natural. De todos los individuos que forman una población o que viven en un lugar determinado, solo algunos logran sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, algunos mueren siendo pequeños al no poder soportar los efectos del ambiente. Otros no logran escapar a sus depredadores. Algunos más no logran obtener suficiente alimento. De esta manera, el ambiente va seleccionando a los organismos con variaciones que hacen que estén adaptados al medio. En el momento de la reproducción, esas características se heredan a los descendientes. Así, poco a poco, la población va cambiando hasta que sus integrantes son muy distintos a los que viven en otros sitios. Cuando los organismos son tan distintos que ya no se pueden reproducir, entonces esto significa que se ha formado una nueva especie. Uno de los casos mejor documentados acerca del cambio de las especies es el de las palomillas moteadas de Inglaterra. en los bosques habitan unos insectos nocturnos que presentan una coloración blanca con algunas manchas oscuras debidas a una sustancia llamada melanina. Durante el día, estos animales se posan en los troncos de los árboles, donde no son muy visibles.
Con el desarrollo de las industrias, los árboles se cubrieron de hollín. Entonces, en ese nuevo ambiente, los insectos claros destacaban mucho por lo que sus depredadores los localizaban con facilidad. Sin embargo, entre las palomillas había variación. No todas eran blancas, había algunas oscuras. Entonces, cuando los árboles se hicieron oscuros, las palomillas negras eran atacadas con menor frecuencia por los depredadores. Así, al paso del tiempo, las palomillas negras aumentaron en número mientras las blancas disminuyeron. Poco a poco iba cambiando la especie. Otro ejemplo es el de los insectos que se convierten en plagas en los cultivos. Para evitar las pérdidas en las cosechas, se emplean insecticidas que matan a los insectos que comen las plantas cultivadas. Al principio se tuvo mucho éxito con estas sustancias. Pero entre esos insectos, como en todas las especies, se presenta la variación, es decir, algunos individuos son resistentes a la acción del insecticida y logran vivir. Esos organismos se reproducen y heredan sus características a sus descendientes. Entonces, poco a poco, las especies de insectos empiezan a estar formadas por organismos resistentes a las sustancias químicas que los matan. Así, las especies van cambiando al sobrevivir los individuos con resistencia a los insecticidas. El hombre, a través del tiempo, ha ido construyendo una explicación para el fenómeno del cambio en los seres vivos. Con sus investigaciones, intenta interpretar las evidencias que la misma naturaleza le ha dado. Las pruebas más importantes han sido aportadas por varias ramas de la biología, como la paleontología. La embriología. Y la genética. Desde el siglo XIX y durante el siglo XX, una gran cantidad de investigadores se han encargado del estudio de la biología. Dentro de esta ciencia, un tema que ha llamado poderosamente la atención ha sido la evolución. Las ramas de la biología que han presentado los aportes más importantes son la genética, la embriología y la paleontología. La paleontología se encarga del estudio de los fósiles. A partir de ellos, se pueden conocer algunas características de organismos hoy extintos. La embriología se encarga del estudio del desarrollo embrionario de los organismos. En ella se compara el parecido que existe entre los embriones de diferentes especies. Por su parte, la genética estudia los mecanismos por los cuales se transmite la herencia.
Es decir, explica cómo se transmiten las características de padres a hijos. La paleontología nos ha permitido analizar con detalle a muchos organismos desaparecidos. Esto permite compararlos con los actuales. Así, se muestra cómo han evolucionado a través del tiempo. Las aportaciones de la embriología se han obtenido al estudiar y observar el desarrollo embrionario. Ello ha permitido conocer las similitudes existentes en los embriones de diferentes especies para establecer relaciones evolutivas entre ellos. La transmisión de las características adaptativas ha permitido la supervivencia de las especies en los diferentes medios. En cada generación, existe la posibilidad de que nazcan organismos con nuevas características. Los organismos transmitirán sus características a sus descendientes y estos a los suyos a través de las generaciones. En este proceso, existe la posibilidad de que alguna característica le proporcione cierta ventaja al organismo que la posee. Así, logra una mejor adaptación. Al estudiar los fósiles de organismos extintos, tenemos la oportunidad de conocer también a quienes fueron los antecesores de los hoy existentes. Cuando vemos varios organismos, encontramos que existen estructuras cuya función puede entenderse mejor si observamos detenidamente su desarrollo embrionario. Lo sobresaliente para la evolución es que algunas de las estructuras de organismos distintos tienen un mismo origen en su desarrollo embrionario. La transmisión de características es un proceso que se ha dado a través de los tiempos. La reproducción ha jugado un papel muy importante en la evolución. Toda la información que se transmite a través de la reproducción se encuentra dentro del material genético. Estos conceptos los ha aportado la genética.